Bienvenidos a un nuevo episodio de Five Art Questions. Hoy me acompaña Alejandro Vega Beurín. Alejandro es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela. Además consta con un máster en arquitectura avanzada en la ciudad de Barcelona, España. Se desempeñó también como profesor universitario en la Universidad Simón Bolívar en Caracas y luego, desde el 2014, se ha dedicado plenamente al arte. Las esculturas de Alejandro se encuentran exhibidas de forma pública en Venezuela, en Europa y en Estados Unidos. La obra de Alejandro ha sido subastada en Nueva York y una obra específicamente que me gustaría destacar es una escultura cuyos fondos fueron para el Hospital Pediátrico Oncológico San Juan de Dios en Barcelona, España. Además, ha sido ganador de múltiples premios, incluyendo el más reciente, una comisión de obra pública en Malta. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Denise. Un placer estar aquí y el honor es mío. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son tus principales objetivos al crear una obra? ¿Es un planteamiento meramente formal, estético o se dirige más hacia el ámbito conceptual? A ver, una muy buena pregunta, por cierto. Muchas gracias por hacerla. A ver, voy a tratar de explicarlo un poco de cómo me he enfrentado yo a este tema del arte. Efectivamente, como yo vengo de la Escuela de Arquitectura, tengo muy poca formación en cuanto a lo que es historia del arte y tengo que aferrarme un poquito a aquellas pocas cosas que conozco. Eh, Entendiendo el arte a lo largo de la historia, digamos, con la manera como yo lo entiendo, mi modo particular, es que el arte sin la estética va cojeando un poco, pero que es fundamental también el aporte conceptual. Entonces, con mis piezas yo lo que intento hacer es una primera aproximación de parte del observador, de la persona que va a ver la obra, que esté derivado netamente del gusto. Es decir, que tenga un fuerte impacto estético. Busco en la geometría un lenguaje muy específico que pienso que existe y que es propio de la geometría misma, aunque suene un poco redundante lo que te digo. Pero intento que una vez que sientes esa primera atracción hacia lo que nos gusta, pues como es lógico, una vez que identificas algo que te gusta, te interesa y quieres saber un poco más de ello. Entonces allí es donde viene todo el trasfondo conceptual que yo estoy aplicando a mis esculturas. Y parto básicamente de la línea de investigación que planteó Kandinsky con su libro Del punto, la línea y el plano. Me encanta ese libro, lo leí hace muchos años y lo he releído varias veces. Eh, y el análisis que él le hace prácticamente científico a los elementos de composición artística me parece que está muy bueno y que hay mucho más para continuar. Específicamente me voy al planteamiento del plano. Cuando él habla del plano, él siempre habla del plano como un soporte. Siempre se utiliza, él de hecho casi peyorativamente le coloca un diminutivo de plano base y lo define como una superficie, valga la redundancia, plana, delimitada por cuatro líneas, dos horizontales y dos verticales. Entonces, claro, esto es un entendimiento propio de su época, en tanto que el plano se utilizaba como mero soporte. Se habían utilizado cualquier cantidad de materiales, podemos hablar incluso de los dibujos más primitivos en las cavernas, donde el plano era la piedra misma. Entonces mi investigación parte de allí, parte de entendiendo estos nuevos recursos que tenemos, sobre todo a nivel digital, y de las nuevas construcciones espaciales que podemos hacer, cosa que yo entiendo perfectamente por mi formación como arquitecto y la utilización de simulación tridimensional, nos vemos en la oportunidad en este preciso instante de la historia en la que podemos utilizar el plano ya no solamente como soporte, sino como elemento compositivo en sí mismo. Entonces, mi intención en las esculturas es un poco hacer eso. Es a través de la utilización de las herramientas digitales, de la simulación tridimensional, poder generar patrones
a través de planos que se intersectan en el espacio y que mediante esa intersección empiezan a generar composiciones más complejas. Esas composiciones, una vez que abandonan el espacio digital, pues yo las paso a través de mecanismos robotizados, pasan a ser materia, se ensamblan y bueno, el resultado son estas esculturas que a mí me gusta verlas un poquito más allá, más que como esculturas, me gusta verlas como dibujos en el espacio, que no tienen otra manera de manifestarse, sino que siendo materia. Y esta materia yo he escogido por planchas planas, en su mayoría de metal. Increíble, gracias. La segunda pregunta es que si consideras tu intención como artista relevante en el momento que los espectadores se encuentran con la obra. Creo que más o menos la respondiste, pero... Bueno, creo que, o sea, sí, absolutamente. Así sea nada más en el primer planteamiento. O sea, incluso si pasa a ser relevante únicamente desde el punto de vista estético o incluso emotivo, para mí ya ha sido, ya el trabajo está hecho. Ahora, si a partir de eso alguna persona se quiere interesar un poco más en cuál es el trasfondo teórico o conceptual que estoy planteando, pues, claro, por mí, pues, súper contento de comentarlo. ¿Cuáles son tus principales referentes? Bueno, mi aproximación al arte ha sido siempre en el escenario caraqueño. El primer recuerdo que tengo vívido de una experiencia artística fue acompañando a mis padres al Teatro de Carreño. Principios de los 80, yo estaba muy niño. La intención de ellos era que viera ópera, no recuerdo cuál, seguramente el Cascanueces, que es una obra para niños. Pero mi experiencia en realidad fue en el hall de este edificio, esperando subir por el foyer, por la escalera mecánica, esta principal muy alta, voltear hacia arriba y ver la obra de Soto vibrando en el techo. Y lo primero que sentí fue miedo. Luego incertidumbre, porque se desmaterializa esta obra. Recuerdo haberlo comentado con mis padres y ellos explicarme que era una obra de arte, en fin. Claro. Pero claro, en mi cerebro de niño yo los referentes que tenía era La Piedad o cualquier otra escultura. Para mí yo no entendía esa, esa manera de hacer arte y me encantó. Visité muchísimos museos allí en Caracas, pero sobre todo la formación importante fue durante los años de universidad en la Universidad Central. La manera como Villanueva se encargó de entrelazar todo el tema espacial arquitectónico con la propuesta artística, integrando, tal como lo dice su tesis, la integración de las artes, es magistral. Y esos años de aprendizaje en esa universidad vinieron acompañados de muchísimo dibujo, de muchísimo recorrido y bueno, mis referentes están todos allí. Son Calder, que está por todas partes, Baltasar Lobo, que lo dibujé hasta el cansancio, que estaba un poco escondido, pero tiene esta escultura maravillosa sobre la maternidad en Tierra de Nadie, que me costó al menos unos 10 dibujos hasta entender la escultura misma. Luego he investigado un poco más sobre él, porque resulta que es español, y esa misma escultura de la maternidad la repitió a lo largo de su vida en cualquier cantidad de veces, y como va cambiando la escultura es una cosa espléndida. Evidentemente, Joan Arp, con su Pastor de Nubes, magnífico, magnífico. Mucho de la forma sale de allí, pero también muy importante, fue un estudio que hice cerca del segundo semestre, en el cual nos pidieron redibujar la plaza cubierta. Y el estudio geométrico de Villanueva en ese edificio, en esa plaza, en planta, ni siquiera estoy hablando de una elevación, sino el estudio geométrico en planta es tan bueno, que yo traté de replicarlo a lo largo de toda mi carrera como arquitecto, no solo como estudiante, sino ya después trabajando formalmente en arquitectura. Pienso que ese fue un germen importante para lo que viene siendo ahora mi lenguaje geométrico formal, digamos. Creo que esta última parte va ligada con la cuarta pregunta, que es cómo es tu proceso creativo y por qué materiales
te vas como preferencia, qué técnica utilizas, que también creo que las medio contestado. Pero... Bueno, un poco sí. A ver, puedo ahondar un poquito. En el 2008 me vine a estudiar en Barcelona un máster sobre arquitectura, la llaman aquí de avanzada, es el título del máster. Y allí lo interesante es que nos enseñaban una cantidad de técnicas vanguardistas de producción y de fabricación. Básicamente se habla de una cuarta revolución industrial en la cual la industria está mucho más cerca del diseñador de lo que ha estado antes. ¿Cómo podemos resumir esto? Si bien en la industria de hace unos 100 años, 200 años, lo que estábamos acostumbrados era a que la producción en serie se tomaba a través de moldes, unos moldes que tenían una duración específica de cantidad de series que se iban a sacar y luego se desechaba el molde para hacer otro. Estas nuevas técnicas nos han permitido olvidarnos de moldes, con lo cual tú puedes reducir notablemente los costos de producción, no solo finales, sino de prototipado. Estas técnicas de prototipado que se vienen utilizando desde hace unos 30 años tienen que ver con corte láser, corte por chorro de agua, pero sobre todo lo que los engloba es la manera como se comunican desde un formato digital hacia maquinaria robotizada sin intervención de la mano humana. Suena complicadísimo, pero es tan sencillo como una impresora. Básicamente tú tienes una cantidad de datos en tu computadora que transfieres a una impresión y la impresora pues, te saca la foto, te saca el texto, te saca lo que te dé. Esto se lleva a otro tipo de materialidad, que es donde viene el corte por chorro de agua, el corte láser, la impresión 3D, y por ahí sigues. En este posgrado yo estudié mucho sobre esas técnicas, aparte de otra cantidad de temas, pero me encantó además que ellos buscaban mucho la transversalidad entre los conocimientos. Entonces nos llevaron a buscar fuentes de conocimiento distintas a la arquitectura que pudiéramos mezclar un poco. Y ya yo venía con mi preocupación artística bastante latente. De hecho, doy con este posgrado a raíz de que cierran el posgrado original que yo quería coger en una universidad en Madrid, que trataba sobre el arte de gran escala en la urbe, es decir, el arte metropolitano, cómo proponer y cómo crear arte. Pero bueno, cierran este posgrado, me voy al IAC ya con toda esta intención y ahí en el IAC busco la transversalidad de estos conocimientos. Regresando a Caracas, conozco a quien resultó ser un gran amigo y un buen aliado, Alfredo Ramírez, escultor también venezolano. Empiezo a colaborar con su trabajo en cuanto a 3D y en cuanto a renders y tal. Y gracias a esa colaboración que empiezo a hacer con él, pues aprendo bastante más sobre el oficio, empiezo a tener cercanía y es unos poquitos años después que ya empiezo a hacer una propuesta propia. Y bueno, me mudo a Barcelona y ya desde entonces son unos 6 años que abandoné completamente lo que es la arquitectura y la docencia para dedicarme exclusivamente a esto. Pero bueno, no sé si desvarié un poquito en la pregunta y No, me no fui por otro importa, es lado. buenísimo. Y la última pregunta empieza cuando te mudas a Barcelona, y es que si consideras que vivir en Barcelona, siendo una ciudad con tanta cultura e historia de la arquitectura, influye de alguna manera en tu obra. Bueno, sí, a ver, Barcelona como urbe la vengo estudiando desde que soy más siendo estudiante de arquitectura, desde que estoy en la central. Es un tema importante, sobre todo en cuanto a urbanismo. Pero también hubo un movimiento muy importante aquí de Art Nouveau, que todavía se conserva, que todavía se siente en la ciudad, se vive. Hay algo de referencia en mi geometría con ese Art Nouveau. Me encanta la soltura que le dan a la forma y bueno, me encantaría retomar ese valor estético que, que se puso de lado durante tantos años a raíz de los planteamientos formales del siglo pasado. Bueno, un millón de gracias. Un honor para mí, muchísimas gracias a ti y bueno, saludos a toda tu audiencia.